Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy hablaremos sobre apalancamiento financiero. En este video aprenderemos qué es el apalancamiento financiero, cómo se calcula, haremos un ejercicio de aplicación en Excel y aprenderemos a interpretar los resultados. Una empresa tiene dos formas de obtener financiamiento, ya sea con capital propio o con capital de terceros. Este vendría a ser el financiamiento externo. Con capital propio lo podemos hacer vía aportes de capital o ingresando nuevos socios capitalistas a la empresa. Y con financiamiento externo tenemos el préstamo bancario, el factoring, el leasing, la emisión de bonos, etc. El ejemplo que veremos en este video será utilizando apalancamiento financiero vía préstamo bancario. El préstamo bancario se produce cuando el empresario o dueño de negocio requiere efectivo, se acerca a un banco, obtiene un préstamo y este préstamo sirve para financiar capital de trabajo o activo fijo. Llámese capital de trabajo, compras de mercadería, y activo fijo, adquisición de bienes muebles o inmuebles. ¿Y cuál es el costo de un préstamo? Son los intereses, los cuales deben pagarse venda o no venda el negocio. En este caso, los intereses vendrían a ser los cargos fijos financieros que tiene la empresa. Y de estos cargos fijos financieros surge el concepto de punto de equilibrio financiero, que consiste en determinar la utilidad antes de intereses e impuestos que la empresa necesita para cubrir los cargos fijos de financiamiento y producir utilidades por acción de cero. Vámonos al Excel para ver qué quiere decir todo esto que acabo de leer. Como ya habíamos visto en los videos del apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero también requiere supuestos. Tenemos un precio de venta de 20, un costo variable de 15, un costo fijo de 2000 y a esto le vamos a agregar el número de acciones, que para este ejemplo sería de 7000. Significa que toda esta información, todos estos datos deben permanecer fijos para que se cumpla todo lo que vamos a explicar con respecto al apalancamiento financiero. En el apalancamiento operativo trabajamos hasta esta parte. Si no llegaste a ver el video de apalancamiento operativo, te voy a dejar los enlaces en la descripción del video. Para el apalancamiento operativo solo trabajamos el estado de resultados hasta esta parte, hasta la utilidad operativa, hasta la utilidad antes de intereses e impuestos. Para el apalancamiento financiero vamos a terminar con este estado de resultados. Vamos a completar los cargos por intereses, que como ya lo dije, los cargos por intereses vendrían a ser los costos fijos financieros del negocio. La utilidad operativa menos los intereses nos va a dar como resultado la utilidad antes de impuestos. Vamos a descontar el impuesto a la renta, que para este caso estamos asumiendo que es de un 30%, obteniendo así la utilidad neta. Esta utilidad neta la vamos a dividir entre el número de acciones y nos va a dar como resultado las utilidades por acción, que para este ejercicio viene a ser de 0.25. Y para este ejemplo, para que las utilidades por acción se conviertan en cero, se requiere llegar a una utilidad de antes de intereses e impuestos de 500. Al tener una utilidad de antes de intereses de impuestos de 500, menos los cargos por intereses de 500, 500 menos 500, 0. Significa que en este punto la empresa logra tener utilidades de tal forma que cubre los cargos por intereses. Y esto se logra vendiendo 500 unidades. Entonces, para hallar el punto de equilibrio financiero que acabamos de ver en el Excel, debemos hacer que las utilidades por acción, es decir, la utilidad disponible para los accionistas comunes entre el número de acciones en circulación, debe ser igual a 0. ¿Y cómo se logra esto? A través de una fórmula. Tenemos la utilidad antes de intereses e impuestos menos los intereses. Esta diferencia vamos a multiplicarlo por 1 menos el impuesto a la renta, menos los dividendos. Todo este resultado vamos a dividirlo entre las acciones comunes. Aplicando esta fórmula vamos a tener una utilidad por acción de 0. Para hacer el ejemplo más práctico, vamos a asumir que esta empresa no distribuye dividendos. ¿Cómo sería el gráfico del punto de equilibrio financiero? Lo vamos a ver aquí. Vamos a escribir diferentes niveles de utilidad de antes de intereses e impuestos. Es decir, vamos a partir desde este punto del estado de resultados.
Y vamos a aplicar esta fórmula que acabamos de ver. ¿Cómo lo hemos hecho? Para este ejemplo vamos a eliminar esta variable D, que viene a ser los dividendos, porque para este ejemplo no tenemos distribución de dividendos. Entonces nos vamos a quedar con la utilidad antes de intereses e impuestos, que viene a ser 100, menos el cargo por interés, que es de 500. Lo vamos a multiplicar por 1 menos 0.3, que vendría a ser el impuesto a la renta. Toda esta expresión lo vamos a dividir entre el número de acciones comunes, que para este caso viene a ser de 7000. Y este vendría a ser el resultado a diferente nivel de utilidades de antes de intereses e impuestos. A todo esto vamos a insertar un gráfico. Nos ha salido gráfico a columnas, vamos a cambiarlo a línea. Este vendría a ser el gráfico. El punto de equilibrio está aquí. Cuando las utilidades por acción es igual a 0, el punto de equilibrio es de 500. Si nos desplazamos a través de la recta, es decir, en utilidades que son superiores a 500, a medida que las utilidades antes de intereses e impuestos crecen como producto de tener más ventas, entonces las utilidades por acción también van creciendo. Por debajo de 500, por debajo del punto de equilibrio, vemos que las utilidades por acción están reportando en negativo, lo que significa que por debajo de 500 la empresa está obteniendo pérdidas. Entonces, ¿qué es el apalancamiento financiero? Mide el efecto que provoca un cambio en la utilidad antes de intereses e impuestos en las utilidades por acción de una empresa. Es decir, el apalancamiento financiero mide el efecto que se produce en las utilidades por acción ante cambios en la utilidad antes de intereses e impuestos, que en el caso de un préstamo bancario vendrían a ser los cargos por intereses. Voy a dejar disponible este Excel para que puedas descargarlo. Te dejaré las indicaciones en la descripción del video. Y ahora que ya conocemos el concepto de punto de equilibrio financiero, vamos a continuar con la fórmula. El grado de apalancamiento financiero viene a ser el cambio porcentual de las utilidades por acción dividido entre el cambio porcentual de las utilidades antes de intereses e impuestos, que matemáticamente se expresa de esta forma. Un incremento en las utilidades por acción viene a ser las utilidades por acción, es decir, la utilidad por acción que resulta ante un incremento en las ventas menos la utilidad por acción base, dividido entre la utilidad por acción base. Así es como se expresa el incremento de las utilidades por acción, mientras que el incremento de las utilidades antes de intereses e impuestos, que viene a ser la utilidad incrementada menos la utilidad antes de intereses e impuestos base, sobre la utilidad de antes de intereses e impuestos. Toda esta expresión matemática vendría a ser todos estos cambios porcentuales que vemos en la fórmula. Para continuar vamos a comenzar despejando primero solo el numerador, que viene a ser la fórmula que ya hemos visto cuando la utilidad por acción es igual a 0. Entonces vamos a reemplazar todos estos valores en esta fórmula y quedaría de esta manera. Esta utilidad por acción que está con asterisco, que viene a ser el incremento, se está expresando aquí. Hemos reemplazado toda la fórmula en esta primera variable. Estamos haciendo la resta sobre la utilidad base. Despejando toda esta expresión, ¿qué es lo que se está repitiendo? Se repite esto, 1 menos t, 1 menos impuestos. Vamos a eliminarlo. Entonces, la fórmula de utilidades por acción se ha vuelto a expresar, pero en función a utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque vamos a sustituir la fórmula inicial, la fórmula principal del grado de apalancamiento financiero, que es lo que ya habíamos visto, y lo vamos a sustituir y va a quedar de esta forma. Esto ha quedado de esta forma. Despejando matemáticamente valores de extremos es igual a valores de medios, quedaría bajo esta expresión, teniendo finalmente esta fórmula para el grado de apalancamiento financiero. ¿Y cuál es la fórmula del grado de apalancamiento financiero? Viene a ser la utilidad antes de intereses e impuestos, dividido entre la utilidad antes de intereses e impuestos menos el costo financiero fijo. Esta vendría a ser la fórmula final. Esta es la fórmula para hallar el grado de apalancamiento financiero en la empresa.
¿Qué es lo que tenemos en esta pestaña del Excel? He armado el estado de resultados que los he construido a diferente nivel de ventas. Para todos estos estados de resultados, las variables son las mismas. Lo único que está cambiando es el nivel de ventas. ¿Y por qué cambia este nivel de ventas? Recuerda que las ventas, ¿qué son? Las ventas es precio de venta por cantidad. El precio de venta permanece estable. Lo único que está cambiando es la cantidad vendida. Esta variable, la cantidad vendida, es la que en realidad está moviendo el nivel de ventas, más no el precio. ¿Qué podemos observar aquí? Que el grado de apalancamiento operativo se logra en 400 unidades vendidas. Sin embargo, el grado de apalancamiento financiero, es decir, cuando la utilidad neta es cero, se logra cuando las ventas llegan a 500 unidades. Por eso en una empresa se dice que el grado de apalancamiento operativo es de primer nivel y el grado de apalancamiento financiero es de segundo nivel. Y esto se puede ver en este ejemplo. El grado de apalancamiento operativo se logra en 400 unidades, es decir, la utilidad operativa es de 0 en 400 unidades. Y el grado de apalancamiento financiero se logra en 500 unidades, donde la utilidad antes de intereses e impuestos es de 500. Porque este nivel de utilidad se pueden cubrir los costos fijos financieros, es decir, el pago de intereses. ¿Y cómo se hallan las utilidades por acción? Ya lo hemos visto, es la utilidad neta entre el número de acciones. Que para este nivel de ventas, donde la utilidad neta es negativa, la utilidad por acción también es negativa. Y cuando las ventas comienzan a incrementar, cuando la utilidad operativa comienza a crecer, la utilidad por acción se vuelve positiva. Y va creciendo a medida que van creciendo las ventas. Ahora vamos a hallar el grado de apalancamiento financiero, que viene a ser la utilidad antes de intereses e impuestos entre la utilidad antes de intereses e impuestos menos el costo fijo financiero, que para este caso viene a ser el cargo por intereses. Y este vendría a ser el grado de apalancamiento financiero a un nivel de ventas de 6.000. Como pueden ver, cuando se logra el punto de equilibrio financiero, es decir, cuando las utilidades por acción es igual a 0, la fórmula de grado de apalancamiento financiero no reconoce los números. Por eso es que sale error en esta fórmula. ¿Cómo se interpreta el GAF? ¿Cómo se interpreta el grado de apalancamiento financiero? El grado de apalancamiento financiero para este nivel de utilidades antes de intereses e impuestos de 2000 es 1.33. ¿Qué significa? Que ante un cambio porcentual en esta utilidad operativa, en esta utilidad antes de intereses e impuestos, producirá un cambio de 1.33x veces en las utilidades por acción. Cuanto más cerca esté la utilidad antes de intereses e impuestos al punto de equilibrio financiero, este grado de apalancamiento será mayor, porque será más sensible ante cualquier cambio. Y cuanto más alta sea la utilidad operativa, el grado de apalancamiento financiero va a ser menor. Significa que va a ser menos sensible, porque va a tener una estructura financiera más holgada para cubrir este cargo fijo financiero, este cargo por intereses. ¿Qué conclusión podemos sacar a través de estos resultados? Que el grado de apalancamiento va a crecer, se va a incrementar a medida que vamos a tener más ventas. ¿Qué más? Cuando estamos alrededor del punto de equilibrio financiero, el grado de apalancamiento es más alto y este va disminuyendo a medida que se va alejando del punto de equilibrio. ¿Y por qué alrededor del punto de equilibrio financiero el grado de apalancamiento financiero es mayor? Porque este es más sensible ante cualquier cambio. Vamos a suponer que yo estoy en un nivel de ventas de 16.000 y por alguna razón las ventas caen. Ya no tengo la misma demanda. Entonces, ¿qué pasa al tener menos ventas? Voy a tener menos utilidades. Al tener menos utilidades, voy a tener menos disponible para pagar los cargos fijos por los intereses. Y esto a su vez va a afectar a las utilidades por acción. Veámoslo aquí. Si las ventas bajan de 20.000 a 16.000, y evidentemente esto va a afectar a las utilidades por acción. Las utilidades por acción van a disminuir de 0.25 a 0.15. Y al disminuir las utilidades por acción, ¿a quién afecta? A los dueños de la empresa. ¿Qué otra conclusión podemos obtener a nivel de utilidades por acción? ¿De qué depende las utilidades por acción? En realidad depende de las ventas. Pero de las ventas, ¿a través de qué variable?
de la cantidad vendida. Porque recuerda que para el modelo de apalancamiento financiero, el precio de venta, el costo variable, el costo fijo y el costo fijo por intereses es el mismo. Lo mismo sucede con el número de acciones, que también es fijo. ¿Qué es lo que se está moviendo en realidad? ¿Qué es lo que mueve la aguja de esta empresa? Es la cantidad vendida. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones. Hasta la próxima.